Hola, soy Serete y Boletín, bienvenidos al análisis del episodio 19 del anime del arco final de Bleach. Un episodio que por fin trae de vuelta a Ichigo tras su entrenamiento y que por encima de todo, por fin da una conclusión al desarrollo del personaje de Rukia, la cual por fin conseguirá afrontar sus miedos con valentía para deshacerse de su ciclo de soledad, aislamiento y falta de identidad. Y por supuesto, el episodio está a la altura de un gran evento como este, contando con una animación muy consistente tanto de acción como de acting, unos efectos preciosos, una dirección más cercana al suspense o el terror en ciertos momentos del episodio, y unos cameos añadidos muy bien presentados entre el enfrentamiento de Byakuya y el de Rukia. Ahora bien, antes de empezar os recuerdo que estos análisis no contarán con spoilers del manga y solo se analizará el contenido que nos ofrezca el episodio en cuestión. Así que sin más dilación, vamos a comentar todas las cosas interesantes que nos ofrece este episodio 19 del anime del arco final de Bleach. ¡Vamos con el vídeo! El episodio comienza con el regreso de Ichigo, el cual ya ha completado su entrenamiento para convertirse en una entidad superior a la de cualquier Shinigami ordinario y se dispone a volver a la Sociedad de Almas para derrotar a Yhwach y proteger el mundo tal y como lo conocemos. Y desde el primer momento ya podemos observar cómo Ichigo muestra mucha más madurez en todos los sentidos. No solo su poder ha madurado, sino también su actitud ante cualquier circunstancia, especialmente cuando se trata de proteger a los demás, pues Ichigo acepta las condiciones que Kirinji le propone para bajar a la Sociedad de Almas a pata sin usar un Tenchuren, ya que para usarlo, uno de los miembros del Escuadrón Cero tendría que bajar con él para servir de Oken o llave real para atravesar las 72 barreras protectoras que se encuentran entre la Sociedad de Almas y el Palacio Real. Lo cual implica que en el caso de que Yhwach ataque el Palacio Real, el Escuadrón Cero quedaría en desventaja hasta que vuelva a subir al Palacio Real su miembro restante con la ayuda de Kukakushiba, la cual es capaz de crear y lanzar un Tenchuren similar al del Escuadrón Cero, gracias a que Ichibei les otorga los planos del mismo según la información que se nos da en el interludio del episodio. Y ante esta desventaja, Ichigo comprende todo esto con solo 2 palabras de Kirinji y decide apañárselas él solo, afirmando que un camino tan largo que con un Shunpo normal se tardaría una semana en recorrer, él puede hacerlo en medio día si se apura a su máxima velocidad. Aunque a pesar de esa madurez, Ichigo sigue siendo Ichigo, y a la que Ichibei le da la noticia de que hace 3 horas que los Quincy comenzaron su invasión, se dirige a toda prisa a la Sociedad de Almas mientras contacta con Urahara conforme llega para saber cómo está la situación. Eso sí, antes de bajar, Hikifune le da unas bolas de arroz elaboradas con su método de implantación de almas artificiales en otros cuerpos para que Ichigo, o cualquiera que caiga en combate, pueda recuperar rápidamente sus reservas de energía espiritual. Sin embargo, para poder atravesar las 72 barreras que protegen el Palacio Real, Ichigo debe de contar con una llave real, y al no poder bajar con un miembro del Escuadrón Cero, pues recordemos que sus huesos y tejidos fueron modificados por el Rey Espiritual para servir como llave real, Shutara soluciona este problema al tejer con los tejidos y huesos de los miembros del Escuadrón Cero la nueva indumentaria de Ichigo, permitiendo así atravesar las 72 barreras tanto a Rukia, Renji y Byakuya con estos ropajes, y por último a Ichigo. Y antes de continuar con los eventos del episodio, me gustaría comentar brevemente la localización en el espacio del Palacio Real y estas 72 barreras de protección, pues gracias al anime podemos observar que estas 72 barreras son completamente invisibles y que existe una distancia enorme entre el Palacio Real y el Seredei. Sin embargo, Yamamoto menciona en el arco de los Arrancar que el Palacio Real se encuentra en una dimensión diferente a la del Seredei. Pero a pesar de eso, no vemos que Ichigo pase a través del espacio vacío o garganta que existe entre 2 dimensiones separadas para acceder al Seredei, lo cual puede interpretarse de varias maneras. Podríamos entender que el espacio que vemos a Ichigo recorrer es una dimensión puente entre la Sociedad de Almas y el Palacio Real, de la misma forma que lo es el Dangai para el mundo humano y la Sociedad de Almas. O quizá ese espacio aún forma parte de la dimensión del Palacio Real y que debido a que esta dimensión y la dimensión de la Sociedad de Almas se encuentran tan cerca la una de la otra en el espacio, se produzca un acceso natural directo de la misma forma que sucedía en la película de Memories of Nobody, cuando la dimensión del mundo humano y la Sociedad de Almas están a punto de mezclarse al entrar en contacto. O quizá como última opción podría ser que al final de esta dimensión del Palacio Real, tras traspasar las 72 barreras, al final exista una puerta Senkaimon o una puerta como tal que solo se abra al poseer la llave real y que ésta dé acceso directo a la Sociedad de Almas. Sea cual sea la opción correcta, lo que sí podemos sacar en claro es que la dimensión del Palacio Real no se encuentra flotando sin más en el espacio vacío o garganta por encima de la Sociedad de Almas.
Ahora sí, continuamos con los eventos del episodio y nos dirigimos al segundo Capitel Ritter, es decir, una de las puntas que se encuentran al lado del edificio principal donde Yhwach se encontraba observando el campo de batalla. Allí encontramos el campo de ejecución, y nada más escuchar la palabra campo asociada a un número concreto de Capitel, no podía evitar acordarme de Soken Ishida, el cual, según su esposa, este se encontraba en un lugar llamado Funfeld o Quinto Campo durante los eventos de Everything But the Rain, pudiendo interpretar una vez más que él seguramente pertenecía a los Stenritters o era partícipe de la fuerza militar de Yhwach y por ende tenía acceso a estas instalaciones. Aunque más allá de teorizar que ese quinto campo quizá era la biblioteca o los laboratorios de las fuerzas Quincy de Yhwach, es difícil decir con certeza de qué se trataba ese lugar. Pero bueno, volviendo al episodio, vemos como Yuram asesina a BG9 y Kang Du frente a Uryu para ejemplificar de primera mano el funcionamiento del poder de Yhwach, aunque durante la ejecución se nos muestra un pequeño atisbo del sheriff de Yuram, el cual, según sus palabras y acciones, parece ser capaz de convertir la buena fortuna en mala fortuna para mantener la balanza equilibrada. Y aunque su poder puede quedar un poco ambiguo con lo poco que se nos muestra, eventualmente se nos explicará en qué consiste su sheriff. Aunque haceros a la idea de que hasta la recta final de este arco no volveremos a saber nada sobre el sheriff de Yuram. Pero bueno, volviendo con la ejecución, Yuram comenta a Uryu lo que nosotros ya sabíamos desde el análisis del episodio 14, y es que el poder de compartir el alma de Yhwach le permite arrebatar sus fragmentos de alma compartidos con otros Quincy en el momento que estos mueren. Sin embargo, estos fragmentos del alma de Yhwach se pueden grabar de varias formas en otras almas. La primera y más sencilla es al entrar en contacto con Yhwach. Sin embargo, con el tiempo, Yhwach aprendió a grabar estos pedazos de su alma con más fuerza en otros individuos al escribir una letra concreta en sus almas, lo cual permitió despertar unas habilidades únicas basadas en la esencia de cada individuo en lugar de solo curar las carencias físicas o mentales. Estas habilidades son las que conocemos como Shrifts, y en el momento que mueren los usuarios de un Shrift, todos sus poderes, conocimientos y habilidades pasan a formar parte del poder de Yhwach, dando a entender que en principio, Yhwach no debería de poder usar los Shrifts que recupera, pues incorpora sus poderes al suyo propio y sirven para fortalecer su propio Shrift con la letra A, como a su vez fortalecer su poder espiritual y la habilidad de compartir el alma. Ahora bien, Yuram afirma que hay un motivo por el cual desde que Yhwach nació ha estado compartiendo su alma sin descanso, dando a entender que el no hacerlo tendría unas consecuencias fatales para Yhwach, por lo que la guerra y el caos siempre beneficiarán a Yhwach, pues no solo los Quincy que tienen un Shrift o poseen su sangre pasarán a formar parte de Yhwach al morir, sino que debido a la primera invasión del Seretei, todo el campo de batalla ha quedado impregnado del alma de Yhwach. Y por lo tanto, todo Shinigami que muera en esta batalla que haya entrado en contacto con el alma de Yhwach en el campo de batalla también nutrirá a Yhwach al morir. Sin embargo, el anime decide esconder el motivo de por qué Yhwach no debe de parar de absorber almas. Quizá tienen pensado darnos un flashback exclusivo de Yhwach en el anime al final de esta temporada o en las siguientes, y por eso no quieren revelar este detalle por el momento. Quién sabe. Así que de momento me abstendré de decir el porqué por temas spoilers. Por último, esta escena también nos da contexto sobre los planes de Yhwach, pues Yuram afirma que el verdadero objetivo de Yhwach no es la sociedad de almas, pudiendo intuir que él aspira a cambiar el mundo tal y como lo conocemos al pretender asaltar el Palacio Real y matar al Rey Espiritual, tomando así su lugar, pero actuando activamente y con una voluntad clara, a diferencia del Rey Espiritual actual, que más allá de manifestar algo de conciencia a través de su poder, él se muestra como un ser carente de medios para interferir y cambiar el destino del universo. A continuación vamos con Rukia, la cual es acosada por Ashnod a causa de la soledad que siente este último al haber perdido a Senmon Sakura, una soledad que le molesta y lo atormenta dado su origen. Ashnod es el Stenritter F de Fear o el miedo, y según vemos, él es un superviviente de la última Osvelen que realizó Yhwach, un creyente cristiano que queda tan afectado por este suceso que hasta respirar le provoca dolor. Lo único que podía hacer era pensar, debatir sobre si iría al cielo o al infierno, temiendo cada vez más a la muerte al imaginar que puede haber un destino más doloroso y angustioso que estar vivo ahora mismo si al final acaba en el infierno. Pero ante todo pronóstico, Yhwach aparece para aprovecharse del chico, reconociendo su mérito de resistirse a la muerte a pesar de sufrir su Osvelen, por lo que Yhwach decide otorgarle un Shrift con la letra F, permitiendo que el chico desarrolle su habilidad de Fear en base a su deseo más profundo, seguir viviendo a través del miedo para evitar morir y sufrir más en el infierno, despertando así una habilidad que le permite parasitar su miedo a los demás a través de tocarlo a él o entrar en contacto con sus proyectiles de Reishi, consiguiendo de esta forma despertar los miedos más profundos relacionados a la muerte de cualquier ser vivo. Nadie se escapa de este miedo mientras estés vivo, pues todos crecemos y nos fortalecemos con el propósito de sobrevivir, es decir, evitar el miedo a esta misma, por lo que al final, sea por el motivo que sea, siempre existirá un miedo que trataremos de evitar.
Sin embargo, eso no significa que no podamos combatir contra esos miedos, ni tampoco que debamos caer en la desesperación que pueden traer consigo esos miedos. En el caso de Rukia, como vimos en el anterior análisis, su principal miedo es quedarse estancada y no poder avanzar ante la adversidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, el avanzar y cargar ella sola con todas las cosas de las que se siente responsable, irónicamente acaba provocando que Rukia entre en un ciclo de soledad, aislamiento y falta de identidad que la mantiene estática en el tiempo. Atormentándose por perder su vínculo con Renji y por ende el lugar a donde pertenecía su corazón, angustiarse por buscar otro lugar a donde pertenecer en el clan Kuchiki y echarse la culpa a sí misma de no ser lo suficientemente diestra para tener esa aceptación de su hermano Byakuya, o cargar con la idea de haber matado a esa persona que por fin le dio un lugar al que pertenecer y un propósito en la vida, llevándola así a desear su propia muerte y dejar de sufrir. Un deseo que es cumplido por el Hoyoku de su interior al hacerle pasar a Ichigo todos sus poderes, aun a pesar de que ella solo pretendía otorgarle un poco de su poder espiritual. E incluso cuando parecía que ella había vuelto a encontrar su sitio, decide avanzar de nuevo por miedo a estancarse. Pues el ciclo se repite, y la única opción que tiene para evitar que Ichigo sea víctima de sus acciones, al igual que lo fue Kaien según su punto de vista, es volviendo a cargar ella sola con su soledad, aislamiento y falta de identidad y propósito bajo las órdenes del Gotei 13. Por lo que su miedo más profundo es volver a este ciclo destructivo. Pero es gracias a Ichigo y Renji que ella empieza a compartir su carga y culpabilidad con ellos. Aprende a apoyarse en ellos para no caer en su miedo de volver a su ciclo de soledad y sufrimiento, dándole así un propósito distinto a avanzar. Esta vez, no por el miedo de estancarse en este ciclo destructivo, sino para proteger y mantener los vínculos que le dan sentido a su existencia y un lugar al que pertenecer, consiguiendo así comprender por fin el valor de las palabras de Kaien y dejar de culparse por su muerte, pues su corazón, su vínculo, sigue viviendo en Rukia. E incluso también consiguiendo conectar por primera vez con Byakuya al conocer la verdad sobre su hermana y el hecho de que Byakuya también estaba pasando por el mismo ciclo destructivo que Rukia a su manera, reforzando así su relación como hermanos para apoyarse el uno al otro. Por lo que podemos decir que Rukia se ha deshecho de su miedo principal de volver a su ciclo destructivo, pero con estas nuevas relaciones y propósitos llegan otros miedos, como el hecho de volver a perder estos vínculos que definen quién es ella, es decir, miedo a que estos puedan morir o se lastimen, miedo a no tener el poder suficiente para protegerlos. Y es aquí donde Rukia, tras realizar una introspección sobre sus actos, cualidades y debilidades, y entrenar en el Palacio Real, ella consigue entenderse y aceptarse a sí misma, desbloqueando así el verdadero poder de Sodeno Shirayuki. Un poder que en vez de emitir un aura helada a través de su espada, ha resultado ser una Zanpakuto que le permite reducir su temperatura corporal hasta el cero absoluto. Un cambio de poder o de forma de entender a Sodeno Shirayuki que refleja el cambio que ha sufrido Rukia durante su historia, pasando de ser alguien solitaria, afligida y sin propósito que emana esa aura, como lo hacía su antiguo Shikai, a abrazar ese lado de sí misma para no atormentarse más por ello y utilizarlo a su favor para afrontar el miedo de perder a sus seres queridos, manifestando así la verdadera habilidad de Sodeno Shirayuki de reducir la temperatura corporal hasta el cero absoluto, liberándose así del miedo de Asnot al dejar de estar viva tras cesar toda la actividad molecular de su cuerpo. Eso sí, manteniendo activos sus nervios y manejando su cuerpo al controlar sus partículas espirituales, probablemente de una forma similar a lo que se vio con la técnica Quincy llamada Ranso Tengai, permitiéndole así moverse, mantener la vista, la respiración, poder pensar, etc. Por lo que con tal poder, Rukia utiliza la hoja de su espada para extender el enfriamiento corporal a cualquier cosa que ésta toque y congela por completo a Asnot. Sin embargo, de la misma manera que es peligroso abrazar una parte de ti que sabes que puede traerte problemas, Rukia también sufre las consecuencias de abrazarse al verdadero poder de Sodeno Shirayuki, o en otras palabras, abrazarse a su lado más frío y solitario de su personalidad, teniendo como consecuencia que tanto para enfriarse como para volver a su temperatura normal, Rukia lo ha de hacer despacio y con cautela para no dañar sus tejidos corporales y no sucumbir ante su enfriamiento, y sobre todo, no permanecer más tiempo del que ella puede soportar ahora mismo en el cero absoluto, pues incluso por centésimas, parece que ella ya excede los 4 segundos de margen y su cuerpo ya sufre las consecuencias de su poder. Sin embargo, a pesar de que Asnot ha sido enfriado hasta el cero absoluto, su miedo por el dolor no le hace sucumbir, pues su verdadero temor siempre ha sido la muerte e ir al infierno, por lo que lo único que teme es que Yhwach decida castigarlo y arrebatarle su poder, causándole la muerte en este proceso. Por lo que ante tal determinación, Asnot utiliza su fuerza bruta y el poder de su Volstanding, llamado Tartárforas o Temeroso de Dios, para liberarse del enfriamiento de Rukia y recuperarse en cierta forma de sus heridas. Primero liberando su Volstanding a través de la cruz Quincy que posee en su ojo, y luego sacando literalmente sus entrañas como si se liberase de su dolor interno para luego volver a introducirlas dentro.
manifestando también 3 halos que recuerdan a unos ojos completamente abiertos con pestañas, haciendo alusión probablemente al nombre de su Volstanding llamado Tartárforas. Y el hecho de que Ashnod mencione el nombre de su Volstanding nos deja más en claro que no solo Quilge poseía un nombre para su Volstanding, sino que todos deben de poseer uno, pero debido a la forzada activación del mismo por Yhwach, muchos no han revelado siquiera su nombre. Pero volviendo a Ashnod, vemos que de nuevo Rukia es incapaz de cortarlo, de la misma forma que le pasó a Byakuya, pues su Volstanding le permite transmitir su miedo a través de los nervios de la otra persona. No importa si tienes los ojos cerrados o no. De hecho, una vez sucumbes al miedo y cierras los ojos en ese estado, es muy fácil que la mente visualice esos miedos, y debido a que Rukia te respalda en su poder para no sentir el miedo, ella cae de lleno en la trampa de Ashnod. Pero de repente, Byakuya aparece para socorrerla, mostrando que él también ha comprendido mejor su esencia y la de Senbon Sakura hasta el punto de poder usar su Shikai de la misma forma que su Bankai, es decir, dejar de utilizar su Shikai como un proyectil dirigible y pasar a usar sus pétalos cortantes como un filo que puede cortar desde cualquier dirección y desde diferentes sitios a la vez. Pero sobre todo, está allí para recordarle a Rukia lo que es el miedo, pues este no aparece sin más. El miedo surge de sus inseguridades, en este caso no poder proteger a sus seres queridos, por lo que Byakuya reconduce el razonamiento detrás de este miedo, planteando que no hay mejor manera de superar ese miedo de perder a tus seres queridos que el hecho de conseguir el poder para protegerlos. Por ese motivo, Byakuya no se ve afectado por el miedo a Ashnod, porque él confía en que su poder es capaz de proteger lo que él quiere proteger, en este caso Rukia, por lo que Byakuya le da un empujón a Rukia al decirle por primera vez que ella se ha vuelto muy fuerte, oficializando con palabras la aceptación que Rukia buscaba de su hermano y dándole la confianza para creer que su poder puede proteger lo que Rukia tiene miedo a perder, dejando así de lado las inseguridades de su corazón y por lo tanto sus miedos, permitiéndole ver la realidad que tiene delante, lo único que ha habido todo este tiempo delante de ellos dos, el pavor de Ashnod personificado por su grotesca y desgarrada apariencia. Por lo que Rukia, libre de cualquier miedo, decide activar su Bankai llamado Hakka no Togame o Castigo de la Blanca Niebla. Un Bankai que simboliza ambas facetas que constituyen la esencia de Rukia, por un lado dejándola estancada en el sitio en sintonía con su capacidad de abrazar la parte solitaria y fría de su personalidad, y por otro lado expandiendo su enfriamiento hacia adelante para derrotar a aquello que le permitirá cumplir con su objetivo, reflejando así su instintiva reacción de siempre avanzar ante el miedo, pero esta vez sin dudas en su corazón. Una liberación que también se representa con el lazo de Sode Shirayuki, que antes tenía este motivo circular que la encerraba, haciendo alusión al ciclo destructivo en el que ella se veía estancada. Y ahora, el lazo obtiene una forma de mariposa, simbolizando su liberación de ese ciclo y la iluminación del alma, es decir, en terminología budista, la liberación del ciclo de reencarnación del samsara y por lo tanto, la liberación del sufrimiento. En otras palabras, alcanzar el nirvana. Y además, la forma de su Bankai se presenta en un blanco puro, un color que se asocia a la familia Kuchiki por su pureza ante sus deseos de mantener el orden y la ley, y que además se ve reflejado en sus nombres. Por ejemplo, Byakuya significa caballero blanco y Ginrei significa picos plateados. Sin embargo, Rukia no tiene significado, su nombre no posee ningún kanji, son solo fonemas que pueden escribirse en katakana, indicando su falta de identidad que posee desde su nacimiento. Y es ahora cuando ella, al manifestar este Bankai completamente blanco, puro, Rukia pasa de ser atormentada por esa pureza en el pasado a ser la personificación de la misma, volviéndose así una verdadera integrante de la familia Kuchiki. Y tras liberar su Bankai, Ashnod muere en agonía en compañía de su miedo a la muerte. E instantes después, Rukia empieza a desactivar su Bankai de forma algo apresurada ante la presencia de Byakuya. Pero de nuevo, él le recuerda que su Bankai no solo es magnífico, sino que es complicado de usar. Un pequeño error le puede costar la vida, y si usar su poder implica dejar tu vida atrás, ella no podrá proteger absolutamente nada, dejándonos un paralelismo muy claro entre Rukia y Sajin, donde Kubo deja claro cuál de los dos acercamientos sería el correcto bajo su criterio. Por último, nos dirigimos a la estación temporal de primeros auxilios donde Isane está tratando de mantener con vida a Kensei y Rose, mientras que Yachiru se dedica a explorar a las afueras para traer sábanas, futones y cualquier cosa que pueda ser de ayuda. Sin embargo, su descuidada actitud atrae a un Quincy hasta el lugar, el cual no solo es capaz de golpear a Yachiru varias veces, sino que afirma ser capaz de hacer desaparecer su presencia tanto del campo de visión como de la conciencia de los demás. Un Quincy que a priori tiene un poder bastante aterrador y que en el siguiente episodio veremos si supone un problema mayor para Isane y Yachiru. Pues hasta aquí este análisis del episodio 19 del anime del arco final de Bleach, un episodio que ha estado a la altura de un evento tan importante como la resolución del camino de Rukia y la revelación de su Bankai.
y que a nivel técnico ha sido uno de los episodios que más a modelo han estado todos los personajes, se ha incluido prácticamente todo el contenido del manga con ligeras modificaciones, y el storyboard ha sido impecable, pues ha contado con la participación del director del anime, Taguchi Tomoisha. Y la verdad, con todas las cosas que se vienen, no puedo esperar a ver cómo adaptarán el siguiente episodio y el último de la temporada, el cual será un especial de 1 hora juntando los 2 últimos episodios, si no me equivoco, y seguro que cuenta con algunos momentos que a nivel técnico estarán a la altura del episodio 6 de la primera parte. Así que por mi parte nada más, solo decirte que si te ha gustado este contenido, dale a like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo nuevo contenido sobre Bleach. Te recuerdo que puedes seguirme en Twitter, en Instagram o ir a la pestaña de la comunidad del canal para estar informado del progreso de todos mis vídeos y nos vemos pronto con más vídeos sobre Bleach. ¡Chao!